Para resolver este problema, hagamos primero un análisis de fuerzas. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano y dice que estamos aplicando una fuerza que le voy a llamar o representar con una letra F. Esa fuerza F está siendo aplicada con un ángulo respecto a la horizontal alfa de 30 grados. La fuerza F se puede descomponer en dos fuerzas, una sobre el eje horizontal, que la representamos como F sub X, es la componente en X de la fuerza, y otra sobre el eje vertical, que sería F sub Y. F sub X y F sub Y son las componentes de la fuerza F. Otra fuerza que actúa sobre este cuerpo es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, por lo tanto la voy a poner apuntando hacia la izquierda y se representa con una F sub K. Una tercera fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, que lo voy a representar con una letra P, y según el problema esto es de 300 newtons. Y por último, la fuerza que es contraria al peso, en este caso son en sentido contrario porque es un plano horizontal. A esta fuerza se le llama la normal. Otro dato que da el problema es que el cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Qué significa que se mueve a velocidad constante? Que la aceleración con la que se está moviendo el cuerpo va a ser igual a cero. Ahora bien, sobre el eje X está actuando la componente en X de la fuerza y la fuerza de fricción. Entonces, la componente en X, positiva porque apunta hacia la derecha, menos la fuerza de fricción, negativa porque está apuntando hacia la izquierda, va a ser igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Pero dice aquí que la aceleración vale 0, por lo tanto esto va a ser igual a 0. Entonces si lo reescribimos nos queda que la componente en X de F menos la fuerza de fricción dinámica va a ser igual a 0. Por otro problema, nosotros sabemos que la fuerza de fricción dinámica se puede calcular como el coeficiente de roce dinámico por la normal. Sustituyendo esto aquí arriba, va a quedar entonces que la componente en X de la fuerza menos, en lugar de escribir la fuerza dinámica, de fricción dinámica, vamos a escribir esto que está acá. Sería el coeficiente de roce dinámico por la normal, y eso debería ser igual a 0. Ese fue el análisis sobre el eje X. Ahora, para hacer el análisis sobre el eje Y, hay que darse cuenta de que el cuerpo no se está moviendo sobre el eje Y. Por lo tanto, la suma de fuerzas sobre el eje Y tiene que ser igual a 0. La suma de fuerzas en el eje Y sería la normal, positiva porque apunta hacia arriba, la componente en Y de la fuerza, positiva porque apunta hacia arriba, menos el peso, y dijimos que eso debe ser igual a 0, porque el cuerpo no se está moviendo sobre el eje Y. El peso es negativo porque apunta hacia abajo. Si de aquí despejan ustedes la normal, les queda que la normal, el peso que está restando pasa sumando, y la componente en Y de la fuerza que está sumando pasaría restando. Entonces la normal se puede calcular como el peso menos la componente en Y de la fuerza. Eso lo vamos a sustituir acá, y me queda que la componente en X de la fuerza va a ser igual, menos el coeficiente de roce dinámico, mu sub k, por la normal. Pero aquí encontramos que la normal va a ser igual al peso menos la componente en Y de la fuerza, y todo eso debe ser igual con 0. Ahora, este término
que está restando pasa del otro lado sumando. Y entonces va a quedar así. La componente en X de la fuerza va a ser igual al coeficiente de roce dinámico por el peso menos la componente en Y de la fuerza. Este término, todo este que está restando, lo pasé hacia el otro lado sumando. Ahora, la componente en X de la fuerza se puede calcular como la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 30 grados. Sería por el coseno de 30 grados. Ese es igual al coeficiente de roce dinámico. El coeficiente de roce dinámico es 0.4. Eso lo da el problema. Por el peso, que también nos da el problema, sería 300 newtons. Menos la componente en Y de la fuerza. La componente en Y de la fuerza se puede calcular como la fuerza por el seno del ángulo con el cual fue aplicada. Sería seno de 30 grados. Haciendo uso de la calculadora, el coseno de 30 grados es aproximadamente 0.8660. Entonces quedaría 0.8660 multiplicado por esta F. Ese es igual a 0.4 por 300 newtons. Y usando la calculadora, el seno de 30 grados es 0.5, entonces quedaría aquí 0.5 que multiplica a esta F. Ahora, este 0.4 que está aquí afuera tiene que multiplicar a los dos que están dentro. Y me queda entonces 0.8660 por F. Va a ser igual. Si multiplican 0.4 por 300 da 120. Aquí sería 120 newtons. Menos 0.4 por 0.5 es 0.2. Sería 0.2 F. Ahora bien, este 0.2 F está restando. Hay que pasarlo del lado izquierdo haciendo la operación contraria. Es decir, si está restando, pasa del lado izquierdo sumando. Y me queda 0.8660 F más 0.2 F es igual a 120 newtons. Haciendo operaciones del lado izquierdo, nos queda 1.066 F es igual a 120 newtons. Ahora el 1.066 que está multiplicando, pásenlo hacia el lado derecho dividiendo y les queda que F va a ser igual a 120 newtons entre 1.066. Hay que meter esto a la calculadora y nos queda que F es igual a 112. Sale muy feo ese 1. Es igual a 112.570 newtons. Esa es la fuerza que se le aplica al bloque.